¿Alguna vez te has sentido rechazado? Pero un rechazo profundo, de esos que te marcan el alma. Imagina esto. Naces y tus propios padres, las personas que se supone deberían amarte incondicionalmente, simplemente no te quieren. Esa fue la realidad con la que yo llegué a este mundo. El rechazo fue tan absoluto que mi madre biológica llegó al extremo de cambiar su nombre, de borrar su identidad, solo para asegurarse de que yo nunca pudiera encontrarla. Quería desaparecer por completo de mi vida, como si yo nunca hubiera existido. Ese fue mi comienzo, una página en blanco, manchada por la herida del abandono. Afortunadamente, el destino tenía otros planes. Para mí, en una familia maravillosa, me adoptó, me acogieron, me dieron un hogar. Y lo más importante, me dieron todo el amor que un niño podría desear. Crecí rodeado de cariño, con acceso a las mejores oportunidades, una buena educación, apoyo incondicional en cada paso que daba. Desde fuera, mi vida parecía perfecta y en muchos sentidos lo era. Tenía todo lo que materialmente y emocionalmente se podría pedir. Sin embargo, a pesar de todo ese amor y de todas esas bendiciones, había algo dentro de mí que no terminaba de sanar. Esa herida inicial, la del abandono, seguía ahí. Era como una sombra persistente que me acompañaba a todas partes. Un susurro constante en el fondo de mi mente que me recordaba de dónde venía, que me recordaba que mi existencia comenzó con un "no te quiero". Durante muchos años luché con esa sensación. Me preguntaba por qué. ¿Qué había hecho mal para no merecer el amor de mis propios padres? Me sentía incompleto, como si una pieza fundamental de mi rompecabezas personal estuviera perdida para siempre. Intenté ignorarlo. Intenté llenarlo con los logros, con el amor de mi familia adoptiva, con amistades, pero esa sombra siempre encontraba la manera de volver. Era un dolor sordo, una tristeza que no siempre podía explicar, pero que siempre estaba presente, especialmente en los momentos de silencio. Me di cuenta de que, sin importar cuánto amor recibiera, esa herida original necesitaba ser atendida de una manera diferente. No podía simplemente taparla. Tenía que enfrentarla. Y fue en ese proceso de introspección, de búsqueda de respuestas, que tuve una revelación que cambió mi vida por completo. Entendí una verdad fundamental y poderosa. No podemos cambiar el pasado. Is immutable. No puedo volver atrás y hacer que mis padres biológicos me quisieran. No puedo borrar el hecho de que me abandonaron. Esa parte de mi historia está escrita en piedra. Pero lo que sí podía cambiar, y esto era lo crucial, era la forma en que permitía que ese pasado me afectara en el presente y definiera mi futuro. Podía elegir si esa herida iba a ser una cadena que me atara para siempre al dolor o si podía convertirla en algo más. Fue entonces cuando tomé una decisión consciente. Decidí que no iba a ser una víctima de mis circunstancias. Decidí que mi vida no estaría definida por el rechazo que experimenté al nacer. En lugar de eso, iba a transformar mi dolor en un propósito. Iba a tomar esa energía, esa tristeza, esa sensación de no ser suficiente, y la iba a canalizar hacia algo positivo, algo que pudiera ayudar a otros. Mi propia herida se convirtió en mi mayor fuente de empatía. Comprendí que no era el único que se sentía así. El mundo está lleno de personas que cargan con sus propias heridas de rechazo, de abandono, de sentirse invisibles o no valorados. Así que empecé a compartir mi historia. Al principio, con mucho miedo y vulnerabilidad. Pero con cada persona a la que le contaba mi viaje, algo mágico sucedía. Veía en sus ojos un reflejo de mi propio dolor. Se sentían comprendidos. Se sentían menos solos. Me di cuenta de que mi historia no era solo mía. Era un puente para conectar con los demás a un nivel muy profundo. Comencé a dedicar mi vida a ayudar a otros a navegar sus propias heridas emocionales. Me formé, estudié, aprendí herramientas y técnicas para la sanación y las combiné con mi propia experiencia vivida. Mi propósito se volvió claro: ayudar a las personas a encontrar su valor más allá del rechazo que hubieran experimentado, ya fuera de sus padres, de una pareja, de amigos o de la sociedad. Empecé a dar charlas, a escribir, a crear contenido, a tener conversaciones uno a uno. Les enseñaba
que su valor no reside en la aprobación de los demás, sino en su propia existencia en Seji, esencia. Les ayudaba a entender que, al igual que yo, no podían cambiar su pasado, pero sí podían reescribir la narrativa de su vida. Podían dejar de ser los protagonistas de una historia de dolor para convertirse en los héroes de una historia de superación y resiliencia. Y aquí viene la parte más increíble de todo este viaje. Al dedicarme a enseñar y a compartir mi historia para sanar a otros, sin darme cuenta, empecé a sanar yo mismo. Cada vez que ayudaba a alguien a encontrar una pizca de luz en su oscuridad, mi propia sombra se hacía más pequeña. Cada vez que le recordaba a alguien su valor intrínseco, reforzaba el mío propio. El acto de dar se convirtió en el acto de recibir más sanador que jamás había experimentado. Mi herida dejó de ser un pozo de dolor para convertirse en una fuente de fortaleza y compasión. Sanar a otros fue, en última instancia, el camino para sanar mi propio corazón. Hoy, puedo mirar mi pasado sin que el dolor me consuma. Acepto mi historia completa, con sus luces y sus sombras. Ya no veo el abandono como una marca de vergüenza, sino como el catalizador que me impulsó a convertirme en la persona que soy hoy. Me enseñó sobre la empatía, la resiliencia y el poder transformador del amor propio y del servicio a los demás. El rechazo no tiene por qué ser el final de tu historia. No tiene por qué definir quién eres. Puede, si así lo eliges, ser el combustible que te impulse a crear una vida llena de amor, propósito y un significado profundo. Puede ser la razón por la que te levantas cada día para ser una fuerza de bien en el mundo. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar mi historia. Espero que te haya llegado al corazón. Si algo de lo que he compartido resuena contigo, si alguna vez te has sentido rechazado o no valorado, quiero que sepas algo muy importante. No estás solo. Hay un camino para salir de ese dolor, Anay. Esperanza. Why tu historia, al igual que la mía, también puede convertirse en tu mayor fortaleza. Si quieres seguir explorando estos temas y escuchar más historias de superación y herramientas para la sanación, te invito a que te suscribas a mi canal. Juntos, podemos transformar nuestras heridas en nuestro propósito. Gracias de nuevo y nos vemos en el próximo video.